Hola a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y hoy les traigo la sexta partida del Campeonato Mundial de 1886 entre Steinitz versus Zukertort, ¿sí? Bueno, antes de comenzar quería contarles de una nueva cosa que hay en el canal y es abajo, al lado de donde dice Maxi Pérez Ajedrez, van a ver que hay un botón que dice unirse, ¿sí? Eso es un botón muy interesante en el cual ustedes pueden apretar y ver que hay distintos niveles de patrocinador. Son para ser sponsor, patrocinador del canal. Por supuesto hay distintos valores, ¿no? Hay muy económicos, 50 pesos argentinos, tenemos 100 pesos argentinos, 300 pesos argentinos y 600. Cada uno tiene distintos niveles de beneficios. O sea, en general, piensen que el primero tiene algunos emoticones, algunas cosas al ser muy económico. Y con esa pequeña ayuda a mí me están ayudando un montón, ¿sí? Y después llega hasta situaciones donde hay videos exclusivos para miembros, ¿no? Para sponsors. O sea que en cierta manera está bastante interesante. Trato de que sea lo más económico posible. Así que bueno, nada, si les está gustando esta serie, si les está gustando todo lo que vengo realizando, esa pequeña colaboración me ayudaría muchísimo, ¿sí? Bien, vamos a pasar al contexto histórico, porque a partir de la partida 6 cambia el lugar de juego. En este caso pongo la foto de San Luis, del Chess Club, el cual es el que actualmente, esta es la foto actual, ¿no? Del San Luis Chess Club, que es donde se llevó a cabo los juegos del 6 al 11. Por supuesto no eran así estas instalaciones, pero no hay fotos de la época, no encontré por lo menos yo fotos de la época, entonces les puse la del club actual, ¿no? Básicamente, para lo que hay que saber de todo esto es que el 3 de febrero en San Luis se empezó la sexta partida, ¿sí? Las partidas se jugaron durante el día en el Harmony Hall y por la noche en el Chess Checkers and Whist Club. Los árbitros fueron Ben Foster para Steinitz y William Duncan para Zukertort, ¿sí? La etapa de San Luis terminó el 10 de febrero, ¿ok? Bueno, no les voy a decir con qué resultado, porque lo estamos viendo partida a partida, ¿sí? Pero muy interesante entonces esto pequeño resumen histórico, ¿no? Para pasar ahora sí a la acción, a lo que estaban esperando, ¿no? O sea, la sexta partida entre Steinitz y Zukertort. Venimos con un match muy complicado para Steinitz, pero en este caso, a partir de ahora, empieza un cambio de mentalidad y un cambio de variantes por parte de Shane que es fundamental a la hora de tratar de dar vuelta a esto que viene realmente bastante complicado, ¿no? O sea, viene 3 puntos abajo y la verdad que está bastante difícil porque Zuckertot aparte lo está superando en muchas partidas, ¿no? Es verdad que tuvo un par de tragedias, ¿no? Que perdió un par porque no venía, no calculó bien, se colgó una pieza o ciertos aspectos, pero hasta ahora venía bastante mal. Sin embargo, en esta partida juega de forma excelente y arranca con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, la española. Entonces Zuckertor le juega caballo F6. Como estamos viendo, hay un match acá de berlinesa impresionante, ¿no? Y de hecho se mantuvo bastante en todo el match, ¿no? Enroque corto, caballo por E4, torre 1 y caballo D6. Es muy curioso que Karyakin con Carlsen también sostuvieron este tipo de matches, ¿no? O sea, cómo se vuelve, ¿no? A las bases. Esto estamos hablando del año 1886, el de Karyakin con Carlsen fue en los años 2000, ¿no? Caballo por E4, por E5, caballo por E5, torre por E5, jaque, alfil E7. Entonces el blanco desarrolla con caballo C3, enroque corto y aquí alfil D3. Vino alfil F6, torre 3. La idea del blanco más que nada es mantener la torre acá porque si el negro quiere venir a capturarla, en cierta manera va a poder recapturar o con peón F o con peón D. Vino G6, vino B3 y torre 8. Noten cómo, en principio, parece un poquito mejor. La teoría hoy en día dice que B6 tal vez sea un poco mejor. Pero bueno, vino torre 8, que pasa una jugada inofensiva. Y de hecho, en general esta posición parece totalmente inofensiva. Sin embargo, Steinitz comienza a demostrar que no es para nada así, que realmente hay que tener mucho cuidado en esta posición de negras, porque el gran problema que tiene el negro en esta posición es este alfil, que no tiene un fácil desarrollo, porque este peón no se puede mover debido a que está el caballo. Es más, este caballo tampoco tiene tan buen desarrollo, ¿no? Entonces, es realmente interesante que está un poco apretado el negro en esta posición, y por esa razón es que el blanco juega dama F3, ¿no? Entonces vino alfil G5. Esta jugada parece muy interesante porque toca la torre, parece que lo obliga a mover, pero la realidad es que no es así.
Porque aquí existe la opción de jugar con alfil B2, muy interesante. O sea, sacrificamos la calidad para obtener el alfil de casillas negras. Por ejemplo, si alfil por E3, F por E3, C6, torre F1 y vean cómo el contrajuego del blanco es realmente impresionante, ¿no? Empieza a haber presión sobre F7, la gran diagonal que en cualquier momento va a ser muy, muy influyente en la posición, ¿no? De hecho ya se complica defender acá el punto F7 porque también hay unos alfil A3, perdón, clavando que están muy bien, ¿no? Entonces, en la partida vino torre por E8, caballo por E8 y alfil B2. C6, caballo E4. Y noten cómo ya se está empezando a volver bastante peligrosa la posición del negro, ¿no? Porque el blanco tiene 1, 2, 3, 4 piezas y el negro está defendiendo con 3. O sea, ya estamos en ventaja, digamos, del atacante sobre el defensor, ¿no? Alfil E7, vino dama E3, muy interesante para dominar la columna. Y sobre todo noten cómo el negro está muy retrasado en desarrollo, ¿no? Que es el problema principal de esta posición. ¿Cuáles son las ventajas? Y bueno, que hay menos piezas, que puede tratar de aplacar un poco la iniciativa del otro jugador. Pero bueno, el tema está en que después de D5 vino dama D4, muy buena jugada por parte de Steinitz. F6 y caballo G3, con la intención de jugar, por ejemplo, en algunos casos H4, H5 y tener defendido ese peón, etcétera, ¿sí? Aquí el negro jugó alfil E6, lo cual puede parecer a primera instancia una jugada muy razonable, muy lógica, ¿no? Desarrollo una pieza, saco, ¿qué puede estar mal? Sin embargo, es una imprecisión. Parece ser que lo mejor, y esto obviamente chequeado por el módulo, que la verdad es que tiene unas variantes impresionantes, es dama B6, dama F4, alfil D6, dama H4, acá tira toda esta variante alocada, alfil por F6, y lo que dice es que en esta posición, a pesar del peón de menos, en el final, muy interesante la evaluación del módulo, dice que es pequeñísima ventaja de blanco porque tiene el peón de más, pero que en realidad la pareja de alfiles, al estar toda la posición abierta, compensa bastante este peón de más. O sea, bueno, bastante compleja la posición realmente, ¿no? Bueno, entonces, en la partida viene alfil E6. ¿Por qué esta jugada es dudosa? Porque le permite al blanco torre 1. Y esta jugada gana un tiempo trayendo una pieza al ataque. Vino caballo G7 tratando de defender y H4. Vean cómo se suman todas las piezas de blanco, se van sumando al ataque. Dama D7, H5. Llegó el peoncito. Alfil F7, H por G6, alfil por G6. Y ahora noten cómo el blanco, debido al ataque que estaba ejerciendo el negro, al recibir este ataque, el problema es que empieza a tener problemas con la estructura de peones, ¿no? Empieza a tener problemas con la estructura de peones y eso es algo que Steinitz va a tratar de aprovechar. Dama E3, importante, dominando la columna. Rey F7 y dama F4. Noten cómo empieza la presión sobre el peón de F6 porque está debilitado, ¿no? Vino torre 8, torre 3. Buena jugada, intenta pasar hacia F3. Entonces vino caballo, caballo E6. Alfil de 8 era otra posibilidad, que de hecho es la que sugiere el módulo. Sin embargo, después de torre por, dama por, alfil por, H por, dama B8, parece ser que el blanco está mejor, ¿no? Pues está cayendo el peoncito de A7 o el de B7, ¿no? Bien, entonces caballo E6 vino por parte del negro y el blanco jugó dama G4. Muy buena jugada, ahora empieza a haber problemas con la dama que está clavada, ¿no? El caballo en E6 que está un poco raro. Vino caballo F8 intentando defender un poco, pero caballo F5 se suma de forma muy buena a la posición. Alfil C5 y ahora sucede algo bastante curioso, ¿no? Evidentemente en esta época el tema de la repetición de jugadas todavía no estaba del todo estipulado, entonces es bastante curioso, pero acá se repiten varias veces las jugadas, ¿no? Entonces, al final de todo vino alfil por G6, porque Steinitz puede ver que después de dama por, caballo por, torre por supuesto, capturar alfil por se encuentra con alfil por E8, ¿no? Así que no habría ningún problema. Entonces vino torre por, peón por, rey por G6, caballo por F6 y Steinitz se queda con un peón de más. O sea, impresionante la presión que estuvo ejerciendo toda la partida y ahora se queda con un peón de más. Alfil B4, D3, caballo 6 y vino rey F2. Pero igualmente el final es bastante complejo, ¿no? No es para nada sencillo. Vino H5 y ahora vino G4. Y acá es cuando sucede una cuestión bastante interesante e instructiva. En general, cuando nosotros estamos jugando un final y tenemos desventaja, nos conviene tratar de cambiar la mayor cantidad de peones. Zukertor se equivoca acá y juega H4. Esta jugada es bastante dudosa y deja toda la posición muy difícil, porque ahora ese peón va a ser una debilidad. Sin embargo, había que hacer H por G, caballo por,
rey F5, caballo E5, alfil E7, caballo F3. Y bueno, el blanco sí tiene ventaja, es verdad, tiene un peón de más. Sin embargo, están todos en el mismo flanco, no es fácil de ganar todavía la posición. Y bueno, es todo bastante difícil. Sin embargo, luego de H4, el problema está en que ahora este peón de H4 es una debilidad. Y vean cómo lo aprovecha Stein de forma magistral. Alfil D6, vino rey G2, C5 y alfil F6. Noten cómo empieza la presión sobre el punto H4. Vino caballo G5 y aprovecha para ejercer el cambio. En este caso ustedes dirán, pero pará, es una posición con alfil contra caballo, está abierto, sí, pero la verdad es que la compensación radica en el peón de H4 que está muy débil. Alfil E5, caballo F4, noten cómo se aprovecha Steinix del detalle de que no puede capturar y capturar porque viene rey por y se va este peonáis, ¿no? El peoncito Schumacher, famoso peoncito Schumacher. Entonces vino D4, tratando de desestabilizar el caballo de F4. Y vino caballo E6 jaque, rey acá y peón por aprovechando la intermedia. Peón por, caballo C5, vino rey G5 y se cae un segundo peón, con lo cual el final ya está perdido, ¿no? Vino rey F4, caballo 5. Noten cómo todo el tiempo igual Steiner está pendiente del contrajuego del rival. El negro quería hacer esto y entonces se lo evita amenazando un doble en C4. Tuvo que mover el alfil y ahora caballo C6. Rey E3, caballo por A7, rey D2 y todo esto por supuesto que está más que calculado. Rey por C2, A4 y el peoncito se va. Se va el peonáis. Vino jaque, rey E2 A5, alfil E7, caballo D5. El caballo siempre va a volver por acá o por acá. Rey F3 evitando ese doble, porque el tema está en que si por ejemplo el negro llegara a jugar D3, el blanco dispone ya de caballo jaque y después sacrificar el caballo por el peón y avanzar sus peones, ¿no? Entonces estaría perdido. Por eso vino rey F3, caballo por E7, perdiendo el alfil, D3, y el problema es que después de caballo D5, el caballo va a poder frenar al peón y este peón termina coronando, con lo cual la partida está totalmente ganada, ¿sí? Bueno, hubo un cambio de aire en lo que es el lugar de juego. Parece que St. Louis le sienta mejor a Steinix. Hubo un cambio de estilo muy interesante, como en esta partida por lo menos Steinix fue tranquilo, metódico, y acá se puede ver los inicios de la escuela posicional, ¿sí? Es muy interesante observar esos detalles. Antes era todo sacrificio. El mismo Steinix era un jugador sacrificador. Se lo consideraba el Morphy austríaco, ¿no? Entonces, vean cómo ya hay una maduración en el juego de Steinix. Y a partir de ahora es muy interesante ver cómo las partidas toman otro cariz y que realmente se tornan muy muy interesantes desde el plano estratégico, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado el video, que bueno, que hayan aprendido con esta partida. Y por supuesto, si les ha gustado y quieren apoyarme, pueden unirse como sponsor. Y también si no, pueden sumarse como suscriptor, ¿sí? Para que les avise cada vez que hay un video. También les comento que pueden sumarse a Instagram, ¿sí? En Instagram estoy subiendo partidas todos los días, partidas de 1 minuto, ¿sí? No jugando yo 1 minuto, sino partidas de grandes jugadores que las paso en 1 minuto para que, bueno, están ahí en el inicio del Instagram y dicen, mira una partida, voy a mirarla, con linda musiquita, todo, está bastante lindo, ¿sí? Así que, si quieren unirse, más que agradecido, y espero que la hayan pasado bien en el video y que hayan aprendido bastante. Muchas gracias, chao, chao.